a grabar. Bueno, repaso, contenidos de laboratorio. Una de las cosas más importantes de lo que teníamos que ver en este repaso es la parte de la tabla periódica. ¿Y qué parte de la tabla periódica me interesa que recuerden muy bien? Es esto, la clasificación de los elementos en metales, no metales y elementos inertes. Y obviamente no necesitan acordarse de cada uno de los elementos, que si es metal, si es no metal, que no. A mí lo que me interesa que ustedes recuerden es las características que tiene cada uno de los elementos de la categoría metales, las características que tienen los no metales y los inertes. Entonces, se presenta, metales, estado sólido a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, que está líquido. Tienen brillo, son buenos conductores del calor y la electricidad. Esas cosas básicas que están en estado sólido, tienen el brillo metálico característico y que son buenos conductores de la electricidad y del calor. Recuerden del mercurio, ¿no? Que es una excepción. Los no metales pueden presentarse en estado sólido, líquido, gaseoso, en cualquiera de los tres estados. Los no metales, que no poseen brillo, son malos conductores del calor y de la electricidad. Esas cosas, esos primeros, esa primera oración de cada parrafito. Y los inertes, que son los gases raros o nobles, también son malos conductores del calor y la electricidad. Después no tiene demasiadas más características, que obviamente se habla que son inertes porque eran prácticamente imposible que reaccionaran con otro elemento. Recuerden que puedo formar compuestos uniendo dos o más elementos. Los inertes prácticamente no. No me pueden formar elementos. No, elementos no, compuestos. Después recuerden de este dibujito de acá. ¿Lo ven bien? El dibujito de la tabla, donde está la tabla periódica, que cada elemento tiene un símbolo, abajo tiene el nombre, A tiene el peso atómico, y después tiene otra serie de datos que muchos no me van a interesar. Bien. Recuerden estos términos que era lo que yo les había puesto en ¿cómo se llama? En el apuntecito ese que les pasé. Lo de átomo, que era un átomo, que era una molécula, que es la masa atómica, la masa molecular, el mol, la masa de un mol de moléculas. Bien, todo eso es teoría. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Yo. Bien, dale, Mica. Siempre. No, profe, acá en metales, no metales, elementos inertes, eso tenemos que poner la característica, ¿no? Y después lo otro de la tabla periódica, también.
O leerlo para En saber. realidad tienen que saberlo. No te olvides que Sí, las preguntas van a ser tipo multiple choice. Y al ser multiple choice, tenés que, sí, por o sí, lo decirlo tenemos de que alguna saber, sí. manera, interpretar la pregunta. ¿Mm? Sí, Ponele, alguna pregunta puede llegar a decir, los metales son, qué sé yo, poner las características, la respuesta correcta. Entonces, en el A puede decir, son brillantes, son líquidos, son piripipi, y lo que sea. Entonces vos elegís la opción que esté correcta y me la marcás. Pero si vos no sabés que el metal tiene brillo, es sólido excepto el mercurio, que son buenos sí. conductores de la electricidad y todo eso, básicamente es para eso. Recordá que es medio complejo el tema del múltiple choice en química, porque ya te digo, ¿cómo haces para...? Por eso les decía que no les voy a dar ejercicios para el examen. Profe, ¿todo eso está en el apunte de la materia o un apunte especial? No está todo en la punta de la materia, mi amor. Esto que Ah, bueno, compré, entonces, esa partecita que yo siempre comparto, sí. eso Profe, sí, ahí va, mira, mira, esto está todo en el material de estudio ahí que deberías haber leído en algún momento, mi amor, vida. No, no, profe, También está el que les no me mandé. gusta leer porque es como que yo necesito que me expliquen. ¿Qué necesita O que sea, te si yo leo explique? no entiendo. esto es Así una necesito que me clase, expliquen, Mica, digamos. con la profesora. Para eso, ¿Qué? exactamente, para eso estamos acá, para tratar de explicar lo que no se entiende en mi vida. Decime, Mica, ¿qué es lo que no entendés? Y vamos puntualmente a eso. Bueno, en sí, esta materia no me gusta mucho. Va, esto último, al principio sí. Lo que vimos al principio del laboratorio sí, esto no me gusta mucho. Pero no es que no, no, igual no es que no entienda algo. O sea, me tengo que poner a estudiar, digamos. Ujú. Bien lo de los metales, no metales, o sea, pero no es que no entienda algo. Bueno, y ahora Profe, entonces, ¿sería a partir de la página 56 entonces? esperá que me fijo. Aguantame un cachito, Pauli. A ver. No, de la 58 sería, porque justo está el título. Quedó en eh, la otra. claro. Clasificación de elementos, desde ahí en Sí, adelante. sí, 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 sí. Sí, porque todo esto, digamos, arranca con elemento químico, que la verdad que esa definición de elemento químico es torturante, porque es más difícil de entender de lo que realmente es. Y todo eso está en el apuntecito que les mandé, todo lo que es un elemento químico, lo que es la alotropía, después la clasificación no, esa ya me parece que no me acuerdo si estaba, que estaban acá está sencillo. Bien. Y bueno, sí, digamos de la parte de la tabla periódica, no nos queda otra que en realidad a mí lo que me interesa es que recuerden esto, que cada uno de los elementos tiene un símbolo, abajo suele estar el nombre, el peso atómico, que el peso atómico lo necesitábamos para los cálculos, que obviamente no lo van a hacer en el examen, vuelvo a repetir, porque no hay manera. Igual ustedes ya me entregaron los trabajos prácticos, así que bueno. Y el carácter metálico y no metálico de los elementos precisamente para ver todas esas cosas. Después las diferencias entre átomo y molécula, masa molecular, masa atómica, qué era un mol, qué era la masa de un mol de moléculas, pero esas cositas, no sé, bueno, después ustedes verán qué es lo más importante, perdón, de dónde lo entienden mejor, porque está acá
Y también está en el apuntecito ese de 2 hojas que les mandé, que tenía ese que decía conceptos importantes, una cosa así. A ver que lo estoy buscando ahora. Auxiliar de formación. Sí, lo mandó con el trabajo práctico al Sí, grupo. sí. Bueno, pero ya saben cuál es. A ese me refiero. Ese estaría bueno que lo sepan bien, bien, bien. 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 Después recuerden esto, los compuestos inorgánicos, compuestos binarios, qué diferencia había entre un óxido y un hidruro. ¿Qué diferencia hay entre un óxido y un hidruro? ¿Quién se anima a contarme? Facu. Qué maldita. Paola le tiene que contar porque tiene en la ducha tiene la cortina que es la tabla periódica. ¿En Así serio? que si ella no le cuenta. Pero acá estamos hablando de compuestos, no de elementos. Yo quiero saber cómo llega Facu a saber qué tiene en la cortina del baño de la casa de Pau. Yo también quiero saber cómo él lo sabe. Porque sé lo que es una tabla periódica y hemos ido a estudiar a la casa de Paula, por eso mismo. Mauro me dice, mirá, ¿viste los dibujitos que tiene? Mauro me dice, ¿viste los dibujitos que tiene en la cortina? Le digo, Mauro, una tabla periódica. Qué personajes que son. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un óxido y un hidruro? O sea, Que obviamente... el óxido tenía oxígeno. Con el oxígeno. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces básicamente la diferencia entre un óxido y un hidruro, los dos son compuestos. Los dos son compuestos binarios. Pero uno es porque se unió cualquier elemento al oxígeno. Y en el caso del hidruro, se combinó cualquier elemento con hidrógeno. Y también tenía la diferencia de que habían óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿Cuáles eran los básicos y cuáles eran los ácidos? La unión de un elemento metal o no metal. Óxido básico. Metal. Muy bien. Y el otro, obviamente, si no es uno, es el otro. Y los hidruros, era más fácil, ¿no? Maurito, habla, que te fuiste a la segunda reunión en la semana pasada. Estaba trabajando. Ah, bueno, estás perdonado entonces. Y no, ni siquiera entré en la primera tampoco. Sí, estabas. Si Muy me bien. preguntaste el CBU para poder aprobar. ¿O fue el Ah, puede lunes? ser. No, fue el lunes eso. Ah, El miércoles listo. pasado no entré. Está. Estaba Bueno, trabajando. está bien, estás perdonado. Pero bueno, recuerden que los hidruros, en vez de ser ácidos básicos, son hidruros metálicos y no metálicos. Metálicos y no metálicos, nada más. Esperen que quiero ver qué interesante sería que en vez de tocar cualquier cosa, toque lo que corresponde. Ahí está. ¿Y un peróxido, qué diferencia había entre un peróxido y un óxido? Que tenía dos oxígenos conectados por una unión simple. Bien. La realidad es que siempre vamos a tener uniones simples. Vamos a borrar esto. Borrar todos los dibujos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquitito de lo que eran las valencias, de lo que eran todas esas cosas raras? Si vamos a hablar de un hidróxido, perdón, de un óxido, no hay caso. No puedo dibujar, no. No hay caso, no puedo dibujar. No.
Quiero borrar, quiero dibujar ahora. Me voy a frustrar. Yo los entiendo. Están todos aprobados ahora. Quiero hacer un dibujito y borro. No sé qué toqué ahora. A ver. A ver ahora. Ah, ahí está, ya apareció el lapicito de nuevo. Vuelvo. Habíamos estado hablando de eso de las valencias, que era un numerito que tenían ahí arriba y que por lo general también están en la tabla periódica, dice el número de valencias. En el caso del oxígeno era 2. Entonces, si yo lo quiero representar gráficamente, puedo escribir la O, de que es el símbolo del oxígeno, y hacer 2 rayitas. ¿No? En el caso del agua, en el caso del agua yo tengo el oxígeno con las 2 rayitas, y cada hidrógeno lo voy a tener ahí. Esto podríamos decir que es la representación gráfica. Si yo le escribo la fórmula, tengo así, H2O. Tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. En el caso del peróxido, que tengo H2O2, ¿no? ¿Cómo va a ser esa unión? Tengo 2 oxígenos y para que sea precisamente un peróxido tengo la característica de que los 2 oxígenos, en este caso porque son 2, están unidos entre ellos. Entonces, ¿cómo lo represento? Tengo un oxígeno. Que se me une a otro oxígeno. Y me quedan 2 lugares sueltos. Los completo con hidrógeno. Entonces, fíjense que no es lo mismo esto que esto. Pero la característica fundamental es que estos 2 oxígenos tienen que estar unidos entre ellos para que sea un peróxido. ¿Quedó más o menos claro eso? ¿La diferencia? ¿Por qué tienen que estar unidos los oxígenos? ¿Qué sé yo? Preguntarle a los químicos. Ah, bueno, sí. No, es una característica, se unen entre ellos por una cuestión de enlaces covalentes, de situaciones en las cuales, obviamente, la química, a ver, la química no es que nosotros la hacemos como se nos ocurre. La química se forma así, solita. El hombre lo único que hizo fue estudiarla cómo estaba formada, pero no, o sea, no puede manejarla, por decirlo de alguna manera, no puede fabricarla, si bien hay cosas químicas que sí, o hacer reacciones químicas que también las puede producir, pero la realidad es que estas uniones así están dadas en la naturaleza, y el hombre lo que hizo es clasificarla, dijo, bueno, que tiene, o sea, todos los elementos que tiene la unión de un oxígeno con otro oxígeno, listo, son 2 peróxidos. Después se verá con qué otro elemento se une precisamente para decir, bueno, peróxido de hidrógeno, peróxido de sodio, peróxido de lo que sea. Básicamente eso, pero lo que me da la característica precisamente es esa unión entre el oxígeno y el oxígeno, por un enlace simple, por un enlace simple. Bien,
¿Alguna otra consulta con respecto a esto? Miren que si no después seguimos en la... Acá. Entonces, recuerden con oxígeno todos los compuestos binarios que se unen con oxígeno son óxidos, que pueden ser óxidos básicos u óxidos ácidos, dependiendo si se unen a un metal o a un no metal. Y los hidruros es porque son compuestos con hidrógeno, que pueden ser metálicos o no metálicos. Ahora, si yo les digo, les nombro el agua, ¿para ustedes qué es? ¿Un óxido o un hidruro? Tiene oxígeno y tiene hidrógeno. ¿Dónde lo metemos? Hidruro. ¿Un hidruro? ¿Por qué no un óxido? Si también tiene óxido. Tiene oxígeno, perdón. ¿Qué tema este, eh? No importa. No nos importa si es un óxido o un hidruro. Pero bueno. Ustedes son demasiado buenos. Si yo hubiera estado escuchando esta explicación, lo primero que hubiera preguntado es eso. Pero bueno, vamos a esto. No nos queda mucho tiempo. Lo dejamos para la próxima reunión. Traten de estar atentos, así terminamos rápido. Vuelvo a repetir lo que dice acá. Compuestos binarios son los compuestos en cuya composición intervienen dos clases de átomos. Por ejemplo, el agua es un compuesto binario porque cada molécula está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno. Otro compuesto binario formado por la misma clase de átomos, pero en diferentes proporciones, el agua oxigenada. Acá, a ver, ustedes tienen que recordar estas cosas. Compuesto binario. Dos clases de átomos. Y después veremos si es un compuesto, si es un óxido o un hidruro. Eso. El resto de las cosas con las que sigue, las vemos porque nos quedan 2 minutos y no llegamos para poder, para que no se nos corte, para que no se nos corte. Bueno, en 10 más o menos, que es lo que tarda en descargarse el video, vuelvo a armar la próxima reunión. Aprovechen a enojarse conmigo, que hoy les voy a tomar esto tan lindo y que están todos tan contentos. Tienen 10 minutos para enojarse y 10 minutos para hacer alguna pregunta después.